Ahí está, ¿no? Y entonces, bueno, Gracias. entonces, sí. Perdón. ¿Alguien más? Pantalla. Nos quedamos viendo los sockets no bloqueantes. La función select profesor de ENSE. Ah, Justamente sí, esa que estaba presentando. sí, ¿verdad? Ah, va. Entonces, entonces quedamos que para utilizar a la función select requiere de la biblioteca sys-select.h o las bibliotecas systime.h, systeps.h y unistd.h, ¿no? Depende de la versión del compilador que estén utilizando. Si es uno anterior al 2008, son esas tres bibliotecas, time, types y unistd. Si es posterior al 2008, pues nada más con la de select.h. Entonces, la función select recibe 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. El primer parámetro es el descriptor más alto que se tenga registrado con el selector más 1. Ya habíamos dicho por qué, ¿no? A final de cuentas, lo que va a hacer el selector es ir a la tabla de descriptores de entrada y salida de mi máquina y revisar entrada por entrada esa tabla hasta donde yo le diga. Entonces, no sé si recuerden que alguna vez en el pasado les dije que dentro de la tabla, de mi tabla de descriptores, la entrada 0, la primera entrada de esa tabla de descriptores es igual a stdin, o sea, la entrada de datos estándar. La entrada 1 es stdout. La entrada 2 es stdr. Y así se la sigue, ¿no? Entonces, a la hora que yo invoco a la función select, el selector va a esa tabla y va a revisar desde la entrada 0 hasta donde yo le diga que revise. Entonces, esa tabla pues es de tipo entero. Entonces, ¿cuál es el rango de un entero? 2 a la Un entero. 32 sobre 2 menos 1. Exacto, ¿no? Un entero con signo, pues sería aproximadamente, 2, como dice el compañero, 2 a la 32 entre 2 menos 1. Entonces, pues son bastantes números, ¿no? Y si estamos haciendo eso dentro de un while true o dentro de un forever, como se hacía en Java, que haces tu forever y dentro de estas pregunta y pregunta el selector, pues es como estar haciéndolo por fuerza bruta, estar revisando la tabla completa de descriptores y a lo mejor no nos interesan todos los descriptores, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros le tenemos que decir al selector hasta dónde revisar de la tabla para que no termine revisando toda la tabla completa. Entonces, este primer parámetro que va en la función select es el tope, el límite hasta donde va a revisar el selector. Ajá. Por eso es que necesitamos siempre comparar todos los descriptores que vayan de entrada y salida que vayamos utilizando y que vayamos a registrar con el selector, compararlos para saber cuál es el más alto, numéricamente hablando, cuál es el mayor, porque ese va a ser el límite. Bueno, la siguiente posición va a ser el límite para que el selector no tenga que revisar la tabla completa porque sería más tardado. ¿Sí se entiende? Profesor. Sí. Bueno, entonces, entonces el primer parámetro quedamos que es ese. El segundo parámetro es donde se van a registrar los conjuntos para que el selector valide operaciones de lectura. Entonces, es una referencia de tipo f de set, y si yo tengo un conjunto y quiero que los descriptores que están en ese conjunto sean validados por la operación de lectura, se registran aquí, en esta posición, en el segundo parámetro de select. Si tengo conjuntos donde haya descriptores y quiero que para esos descriptores se revisen operaciones de escritura, se registran acá, en el tercer parámetro. Si tengo conjuntos que tienen registrados descriptores y quiero que esos conjuntos se validen para operaciones de tipo excepción, una excepción en tiempo de ejecución, por ejemplo, una división entre 0, una excepción de entrada y salida, cosas así, se registran aquí, en este cuarto parámetro. A ver, 0, 1, 2, sí. Bueno, comenzando desde el 0 sería el tercero, ¿no? Y ya el último parámetro, pues es un temporizador.
durante ese temporizador, el selector va a estar revisando la tabla de entradas, la tabla de descriptores de entrada y salida. Ajá, que por lo general ese temporizador se fija en segundos. Se puede fijar en segundos y en microsegundos. Entonces, para invocar a la función select, lo primero que necesitamos, si recuerdan de la clase pasada, es tener una variable. Ahorita se los pongo. Bueno, de hecho aquí está, para no tener que ponérselos. Necesito tener mis variables de tipo conjunto. Voy a requerir una variable de tipo f de set o una variable de tipo conjunto por cada tipo diferente de operación de entrada y salida que quiera realizar. Acuérdense, tengo 3 diferentes tipos de operación de entrada y salida en C. Uno es la escritura, otro es la lectura y otras son las excepciones. Entonces, si yo quiero para mis descriptores de entrada y salida validar las 3 cosas, tendría que crear 3 conjuntos, 3 variables de tipo f de set. Uno para la lectura, otro para la escritura y otro para las excepciones. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues nada más están creando 2, uno A y uno B, ¿no? Y si se fijan, de la A tengo 2 y de la B tengo 2. ¿Por qué? Porque de cada conjunto que tú crees, vas a requerir guardar una copia. ¿Por qué necesitamos guardar una copia? Con la función f de set, así como se puede ver aquí, tú vas a ir metiendo descriptores dentro de conjuntos. Si se fijan aquí, la lógica de este pedacito de código que está acá es, declaras 4 conjuntos, el conjunto A1 y A2, que va a ser la copia de A1, el conjunto B1 y B2, que va a ser la copia de B1. Después, como pudiera ser que esos conjuntos tengan basura, pues hay que limpiarlos, ¿no? Hay que rellenarlos de ceros. ¿Y eso cómo se hace? Con la función fd0. Fd0 le pasas como parámetro el conjunto que quieras limpiar y ya pues, va a quedar relleno de ceros. Después, asumes que vas a crear un socket. Realmente no se crea nada más así. Acuérdense que primero tendría que crear una variable de tipo struct address info. Tendría que limpiar esa estructura, especificar los parámetros, el dominio en el que va a trabajar el socket, el tipo de socket, el protocolo de transporte, si es que se va a prender la bandera, la bandera esta para usar el bind. Si voy a asociar el socket a un puerto local, tendría que prender la bandera addressinfo passive, ¿no? Entonces, después invocar la función getAddressInfo, donde se va a validar y se va a precargar el puerto al que se vaya a asociar ese socket. Y entonces ahora sí, recorrer una lista ligada que me devuelve la función getAddressInfo dentro de un ciclo for y en cada iteración del ciclo for intentar con la estructura que me haya devuelto en ese momento la lista ligada de la función addressInfo, tratar de crear mi socket, ¿no? Que es lo que se hace aquí. Entonces, una vez que se crea el socket, eso te devuelve un descriptor que está aquí, es ese el descriptor de ese socket. En ese momento, pues como ese es mi único descriptor que tengo de entrada y salida, pues ese sería mi descriptor más alto. ¿Hasta ahí sí queda claro? Profesor, Sí, profe. Entonces, ese descriptor lo registramos dentro de uno de los conjuntos. Aquí con la función f de set, estoy metiendo ese descriptor dentro del conjunto A. Y el conjunto A, vamos a suponer que lo voy a registrar para la operación de lectura. Ajá. Entonces, cuando yo tengo el descriptor de un servidor, no lo puedo registrar para escritura porque el rol del servidor solo es aceptar conexiones y los accepts se ven como operaciones de lectura. Entonces, nunca de los nunca podría hacer un fdset del descriptor del servidor en un conjunto que vaya a registrarse para la operación de escritura. Ahí nos lanzaría un error el compilador, ¿no? Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es registrar mi descriptor de mi servidor dentro de un conjunto A, y ese conjunto A lo voy a registrar en la función select para la operación de lectura, que quedamos que es el segundo parámetro de la función select. Después voy a declarar mi temporizador, que es una variable de tipo struct timeVal, que mide el tiempo en segundos, y el campo timeVal usec, que mide el tiempo en microsegundos. Entonces, en este caso, yo estoy especificando que el selector va a revisar durante un segundo el estado de la tabla de descriptores de entrada y salida para ver si hay algo que hacer, ¿no? Para ver si alguno de esos descriptores que va a revisar ya cuenta con los datos que se requieren para hacer la operación de entrada y salida que se vaya a hacer. Entonces, como yo no sé en qué momento vaya a suceder eso, por eso tengo que estar preguntando constantemente, ya sea en un ciclo forever o en un ciclo while true,
En este caso estoy usando el ciclo while true. Entonces, en cada iteración necesito guardar una copia de mis conjuntos. Por eso estoy haciendo aquí estas instrucciones, donde estoy haciendo la copia de mis conjuntos. Y después invoco a la función select, así como está aquí. Entonces, chéquense, el primer parámetro es el descriptor más alto que hasta ese momento yo tenía, que era el del servidor, más 1. ¿Por qué? Porque ese más 1 es la condición de paro, ¿no? ¿Y por qué más 1? Recuérdense que cuando yo estoy haciendo un for, ¿cómo ponen su condición en el for? Imagínense que hacen un for. For i igual a 0. Mientras i sea menor que el límite. Y más. ¿Eso qué significa? ¿De dónde a dónde va a iterar la i? De 0 al límite menos 1. Exacto, ¿no? Entonces, por eso es que aquí en el selector se le pone el más 1, porque de otra forma no alcanzaría a validar el último descriptor. ¿Sí queda claro? Profesor. Bien, entonces, en el selector decimos hasta dónde va a revisar el selector de la tabla de descriptores de entrada y salida. Aquí se registran los conjuntos. Acuérdense que el segundo parámetro es el conjunto de lectura, el tercer parámetro es el conjunto de escritura. Y si hubiéramos tenido la necesidad de validar excepciones en tiempo de ejecución, hubiera requerido un conjunto más y registrarlo aquí. Nada más le paso el temporizador, que significa que el selector va a revisar durante un segundo la tabla de descriptores de entrada y salida, y me va a devolver un entero. Ese entero puede tener 3 diferentes valores. Puede tener 0, y si es 0, significa que durante el tiempo que el selector estuvo validando la tabla de descriptores, no hubo nada que hacer. No hubo datos para poder realizar ninguna operación de entrada y salida. Entonces, si no hay nada que hacer, y dado que estamos en un forever o while true, porque le hayan puesto, a ver, déjenme ver aquí que se puso. Aquí estamos en un while true. Entonces, dado que estamos en un while true, si no hay nada que hacer, pues hacemos un continue para hacer la siguiente iteración del while y volver a preguntar. Ajá. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Si el selector nos hubiera devuelto algo menor a 0, significa que hubiera habido un error de entrada y salida, que no está funcionando bien el selector. Y si no está funcionando bien, pues ya no intentamos hacer nada. Y puede ser que un selector no funcione bien si alguno de los descriptores que quiere revisar está cerrado. Por ejemplo, que el socket que le metimos, el descriptor del socket esté cerrado. En esa situación, pues no va a funcionar bien y nos va a lanzar ahí un error, un -1. Ajá. Entonces, son cosas que se tendrían que validar. Y si no, si el selector me devuelve algo mayor a 0, el número que me devuelva positivo es la cantidad de descriptores que ya están listos para realizar la operación de entrada y salida, o sea, que ya cuentan con los datos que requieren para hacer esa operación de entrada y salida. Si me devuelve 1, significa que hay un descriptor que ya puede realizar su operación de entrada y salida. Si me devuelve 5, quiere decir que hay 5 descriptores que ya pueden realizar la operación de entrada y salida. Entonces, en caso de que me devuelva un valor positivo, tengo que validar cuál de todos los descriptores que yo esté manejando en ese momento es del que ya se puede hacer la operación de entrada y salida. ¿Por qué? En el caso de Java, cuando ya se podía hacer algo, o sea, acuérdense que Java yo invocaba el método selectKeys, eso lo pedía en forma de un iterador, y si el iterador no estaba vacío, y eso lo validábamos con el método whileIt.hasNext, si no estaba vacío, pues tendríamos igual que validar qué operaciones se podían hacer, pero yo tenía la ventaja de que con el método channel, yo obtenía key.channel, yo obtenía el descriptor asociado a la operación que ya estaba lista, ¿no? Entonces no tenía que buscar uno por uno. Aquí no tengo ese método channel, entonces yo tengo que validar o preguntar uno por uno de todos los descriptores que yo esté manejando de cuál es del que ya se puede realizar la operación de entrada y salida. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces eso lo voy a validar mediante la función fdiset.
fd y set lo que va a validar es si este descriptor que le estoy pasando como primer parámetro ya aparece en el conjunto que le estoy pasando como segundo parámetro. Acuérdense, cuando yo invoco a la función select, estos conjuntos que yo registré aquí se van a vaciar, se van a drenar, van a quedar vacíos sin ningún descriptor. Y esos descriptores que se drenaron, porque no tienen datos en ese momento, al momento que ya cuenten con los datos para hacer la operación de entrada y salida, van a empezar a verse otra vez, se van a visualizar dentro de esos conjuntos. Entonces es lo que estoy visualizando aquí. Si el descriptor de mi servidor ya aparece nuevamente en el conjunto que se registró para lectura, significa que ya se puede hacer la operación de entrada y salida de lectura del servidor. ¿Y cuál es? Una CEP. ¿Sí se entiende? Mientras este descriptor no aparezca en el conjunto para el que se registró, significa que todavía no están los datos que requiere para poder hacer ese ACEP. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Entonces, si ya aparece aquí, pues ya puedo hacer la ACEP y hago el ACEP. Ahora, ese ACEP que yo haga me va a devolver otro descriptor, el descriptor de la conexión que acabo de aceptar. Y si yo necesito comunicarme con ese cliente que acabo de aceptar, pues necesito que el selector también esté al pendiente de las operaciones de entrada y salida de ese nuevo descriptor que acabo de obtener. Entonces, con la función fdset, voy a tomar ese nuevo descriptor y lo voy a registrar dependiendo de qué operación o qué operaciones necesite hacer con ese cliente que acabo de aceptar. Si solo necesito leer datos que él me va a mandar, solo lo registro en el conjunto que está registrado para lectura. Si necesito también escribirle datos, pues también lo voy a registrar en el conjunto que se registró para escritura. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y si ya no hay nada más que hacer, pues hago un continuo igual que en Java, ¿no? Porque a final de cuentas, este if, su única finalidad era aceptar, y ya se aceptó la conexión. Se aceptó y se registraron las nuevas operaciones de interés, ya no hay nada más que hacer, pues sacamos la siguiente operación de entrada y salida, ¿no? O en este caso, revisamos el siguiente descriptor. Entonces, a partir de aquí, lo que yo tendría que hacer, aquí en este código está muy simple porque estoy considerando un solo cliente, que es este, el que acepté. Entonces, por eso a continuación, después de que valide el descriptor del servidor, solo estoy validando el de ese cliente. Pero ya en un programa más grande que fuera atendiendo de manera concurrente N clientes o miles de clientes, yo tendría que guardar el descriptor de cada cliente que obtenga mediante la SEP, guardarlo en un arreglo, por ejemplo, en un arreglo o en una lista ligada, bueno, no lo quiera guardar, pero guardarlo ahí y después recorrer ese arreglo o recorrer esa lista ligada y validar a cada uno de los clientes que acepté para ver si desde alguno de ellos ya puedo hacer una operación de entrada y salida. ¿Sí se entiende? Eso ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Ujú. Aquí como nada más estoy validando un solo cliente, por eso inmediatamente después de que ya validé al servidor, valido a ese cliente. Si ese cliente ya aparece en el conjunto de lectura, significa que ya puedo leer. Entonces aquí ya haría un read o un receive. Y cuando ya no haya nada más que hacer, pues un continue. Y lo mismo, ¿no? Si el conjunto ya, si el descriptor de esa conexión ya aparece en el conjunto de escritura, significa que ya puedo escribir. Entonces aquí habría un write o un send. Y aquí me faltó ponerle un continue al final cuando ya acabé de hacer todo, ¿no? Y cuando ya no tengas nada más que hacer con esa conexión, pues cierras ese socket y como ese descriptor ya no lo vas a usar porque ya está cerrado, lo eliminamos del conjunto. ¿Cómo se elimina? Con la función fdclear. Se elimina este descriptor de este conjunto y lo mismo del otro conjunto donde estaba registrado. ¿Hasta aquí todo claro? Profesor, una pregunta. Dime. Hace un fdset Ajá. y que es el apuntador hacia A. ¿A qué conjunto se refiere en particular? Hasta aquí a ninguno. Es un conjunto en X. Ah, bueno, de hecho aquí está mal. Aquí debería de ser A1. Sí, es cierto. Déjame lo corrijo de una vez. Porque ahí no le estoy especificando cuál.
Ahí está, ¿no? Y una vez corrijo aquí. Aquí. Ya para que quede bien. Un rato lo subo la modificación. Sí, entonces, aquí estás registrando ese descriptor en este conjunto. Posteriormente, pues generas la copia de ese conjunto y ya la copia pues, es la que estás trabajando ahí con el selector, ¿no? Y es la que se va a drenar. Y de todos modos, tú guardas una copia del conjunto por si necesitaras saber qué descriptores son los que tienes que validar. Pues son los que están ahí, ¿no? Ujú. Profesor, en ese caso no tendremos que registrar también a B1 en esa misma declaración anterior, en el Mm, FDZ. ajá. Ah, Bueno, aquí todavía no. Aquí, porque acuérdate, el descriptor del servidor solo puede recibir conexiones, no puede hacer otra cosa. Solo se encarga de hacer accept, 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 accept. Ya que hiciste el accept te devuelve, ¿a dónde está aquí? El accept te devuelve otro descriptor, que es este que está, déjame cambiar el accept te devuelve este descriptor, que no es el del servidor, es el descriptor de esa conexión. Y esa conexión es la que sí registras también para escritura, porque el descriptor del servidor solo puede aceptar conexiones, entonces ese no lo puedes registrar en el conjunto de escritura, solo en el de lectura. Ajá. y nada más, es que nada más quedó muy claro por qué hicimos la copia, profesor, al principio. La copia la hacemos porque al momento que se ejecuta esta instrucción, la instrucción select, cualquier cosa que tú tengas aquí de conjuntos se van a vaciar, van a quedar vacíos. ¿Por qué quedan vacíos? Porque en ese momento esos descriptores que están ahí registrados no tienen todavía datos que van a ocupar para realizar la operación de entrada y salida que tienen que hacer. Entonces, hasta que ya se cuente con los datos que requieren para hacer esa operación de entrada y salida, van a ser visibles nuevamente dentro del conjunto. Entonces, en este momento, temporalmente te quedas sin conjunto, bueno, te quedas sin descriptores, sin saber qué descriptores son los que tienes. Por eso es que guardas la copia, para tener referencia de qué descriptores son. Ujú. Porque Profesor, aquí se gracias. vacían y únicamente hasta que ese descriptor ya cuente con los datos que requiere para realizar operación de entrada y salida, en ese momento se vuelve a ser visible y vuelve a aparecer dentro del conjunto. Mientras no. Y por eso es lo que validamos aquí con FDIZ. Este descriptor ya aparece nuevamente aquí, es porque entonces ya tiene los datos que requería para hacer esa operación de tipo accept y hacemos el accept. Ajá. Sí, profesor, gracias. Entonces, ¿alguna otra duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces, entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Déjenme, voy acá. Estos ejemplos que les voy a dar están acá en la página. Aquí. Aquí en la 148, 204, 58, 221, diagonal Axel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal C, diagonal no bloqueantes. Ahí están. Entonces, entonces los que vamos a ver ahorita pues, son estos de aquí. El de cliente NB, el del servidor NB, seco NB, bueno, este también, el de seco NB y el de seco con C. Este. Y creo que los otros no sé si ya los subí porque no los veo. No, los otros no los he subido, pero ahorita los subo. De hecho, ahorita aguántenme y de una vez los subo. Nomás, pues ya que estoy aquí, ¿no? Entonces,
Sí, supongo que es ahí. Entonces es ¿qué? Ahí. Entonces tengo que subir el de servidor nb.c. No bloqueé antes. Ahí está. Y el cliente. Y el de cliente NVM. Y cliente NVM. Y el de servidor. Está, ¿no? Según yo ya lo subí. Entonces ya deberían de aparecer. Aquí está. El que dice cliente NBU es de ¿cómo se llama? UDP. El cliente no bloqueante de UDP. El que dice servidor NBU, es el servidor no bloqueante de UDP. El que dice servidor NVM, pues es el servidor no bloqueante de multicast. Y el que dice cliente NVM, pues el de multicast. Y pues ya, ¿no? Y el otro que vamos a ver es el que dice servidor NB, que es el servidor no bloqueante de flujo, y el que dice cliente NB, y el que dice seco, que dice seco NB, y el que dice seco. Esos son los que vamos a usar ahorita. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, ahí por si se los quieren bajar, ¿no? ¿Sale? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a ver el primero, que quedamos que era, ¿cuál? Cliente NB y servidor NB. Bueno, nada más déjenme salirme de acá. Entonces, nano servidor NB.c. Bueno, entonces en este caso lo único que vamos a hacer, bueno, nuestro servidor lo único que va a hacer es que cuando alguien se conecte con el servidor, le va a mandar un mensaje, pero de manera no bloqueante. Entonces, empezamos incluyendo todas las bibliotecas que vamos a utilizar, que si se fijan son las mismas que hemos estado usando todo el semestre, salvo esta, la de Function Control. ¿Por qué? Porque necesitamos configurar el descriptor del socket en modo no bloqueante. Y a diferencia de Java, donde tanto el cliente como el servidor se tienen que configurar en modo no bloqueante, en lenguaje C solo basta con que solamente el servidor se configure en modo no bloqueante. Entonces es el único que vamos a configurar en modo no bloqueante. Entonces, en este caso, nuestro servidor va a estar escuchando el puerto 1, 2, 3, 4 de tanto en IPv4 como en IPv6, ¿no? Y lo único que va a hacer es mandar un mensaje. Y si es que hiciera falta, pues el tamaño máximo de mensaje que voy a estar mandando, ¿no? Entonces, acuérdense que les dije que cuando vimos la función select, que les dije que con un solo cliente, pues después de validar con fdiset el descriptor del servidor, pues validas el del cliente. Pero cuando ya tienes un servidor que está atendiendo a más de un cliente,
necesitas tener la pista de todos los descriptores de todas las conexiones que aceptaste. Entonces, para poder hacer eso, aquí estamos creando una estructura que se llama cliente, porque voy a crear un arreglo de clientes para poder tener la pista de todos los clientes que estoy atendiendo al mismo tiempo. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, de cada cliente voy a guardar su descriptor, que es un entero, y voy a guardar su dirección y su puerto, que es esta variable de tipo socket address storage. Pues para eso es esto. Entonces, ahora, a pesar de que estoy utilizando sockets no bloqueantes, pues a final de cuentas, cada que se genere un descriptor, pues tiene que estar asociado a una tabla de descriptores. Entonces, eso implica un límite, ¿no? Un límite por el tipo de dato que se está utilizando, por las consideraciones de diseño cuando se creó la pila de protocolos TCP/IP, en este caso en el sistema operativo. Entonces, a pesar de que no esté consumiendo tantos recursos como con hilos, pues de cualquier forma, por cada nueva conexión que se establezca, se tiene que asignar un identificador a esa conexión, en este caso al descriptor, y ese descriptor se tiene que registrar en una tabla de descriptores, y esa tabla tiene un límite. Entonces, hay un límite impuesto a nivel de variables, de constantes en el sistema operativo, que se llama pfSetSize, y te dice cuál es el límite de descriptores que pueden estar asociados a un mismo proceso. Y te dice, por default, tiene este valor, 1024. Entonces, si ustedes preguntan cuál es la cantidad máxima de clientes que se pueden estar atendiendo de manera concurrente en un servidor no bloqueante, pues eso está impuesto por esa variable, bueno, por esa constante pfSetSize. Ajá. Entonces, que al momento, al día de hoy, pues es 1024. Entonces, si tú requieres aceptar más clientes de un jalón, tienes varias opciones. Una opción es que modifiques esa constante pfSetSize, que me parece que está en la biblioteca socket.h, en sí socket.h, editas el archivo, lo modificas y le pones un valor mayor a 1024, y entonces ya podrías manejar más de 1024 conexiones de manera concurrente. O la otra pues, sería meter varias instancias de tu servidor, como si tuvieras una granjita de servidores. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces, entonces ya en el programa, como al final de cuentas lo único que voy a hacer cuando se conecte un cliente es mandarle un texto, una cadena, ay, se me atoró el reloj en el audífono. Para poder hacer el fflush, pues voy a asociar el descriptor del socket con un descriptor de archivo para poder hacer el fflush sobre el descriptor del archivo, ¿no? Entonces por eso está ahí declarado el descriptor del archivo. Luego se declara una serie de variables, SD para el descriptor de mi servidor, CD para el descriptor del cliente al momento de hacer el accept y antes de copiar esos datos a la entrada del arreglo que le corresponda del arreglo de clientes, N y N1 para saber cuántos bytes se están mandando, y el otro, bueno, uno de los dos es para eso y el otro no me acuerdo para qué lo usé, ni siquiera me acuerdo si lo usé. Las variables b igual a 1 es para encender la opción de socket reuse address, la variable op es igual a 0 es para apagar la opción de socket IPv6 v6 only, la variable rb es para leer cuánto me devolvió la función getAddressInfo, para saber si se encontraron estructuras de direcciones válidas en mi máquina. La variable nReady es para saber el valor que me devolvió la función select, para ver si ya hay algo que hacer con los descriptores que se registraron o no. La variable maxi es para saber cuál es la entrada del arreglo, hasta dónde está lleno mi arreglo de clientes. ¿Por qué necesito saber hasta dónde está lleno mi arreglo de clientes? Para no tener que barrer todo el arreglo, ¿no? Entonces, en este caso, mi arreglo es de tamaño fdSetSize, que insisto, al día de hoy es de 1024. Entonces, tengo un arreglo de hasta 1024 clientes, pero a lo mejor mi arreglo no está lleno, a lo mejor nada más tengo conectado un cliente, ¿no? En ese momento. Y si nada más tengo conectado un cliente, a la hora de hacer el select y estar validando con FD y set los descriptores de los que ya se pueden hacer operaciones de entrada y salida, si nada más hay un cliente, pues no tendría por qué barrer los 1024 entradas del arreglo. ¿Están de acuerdo? Solo hasta donde haya clientes. Entonces, esta variable maxi, a donde va a estar apuntando, pues es hasta donde haya clientes, hasta el índice del arreglo donde haya clientes conectados. ¿Sí se entiende? Para no tener que recorrer el arreglo completo. Solo Sí, por profe. cuestiones de eficiencia. ¿Sales? Entonces, esta variable sockFD la voy a utilizar a la hora de validar con FD y set
cada descriptor del arreglo. Entonces, en ese momento copio el valor de la entrada del arreglo a SOC-FD y hago la función, bueno, la validación de FD y set si ese descriptor se encuentra dentro del conjunto que en este momento sería el de escritura. Y pues ya escribo, ¿no? Y esta variable que se llama maxFD simplemente va a estar apuntando al descriptor más grande que tenga en ese momento, que inicialmente va a ser el descriptor del servidor, pero conforme voy haciendo accepts, pudiera ser que alguno de los descriptores de los clientes que ya acepté tenga un valor numérico más alto que el del servidor. Y acuérdense que ese, si lo voy a utilizar como tope en el selector, cuando esté revisando la tabla de descriptores de entrada y salida. Entonces, para eso lo ocupo. Entonces, ¿sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Profesor. Vale. La función accept me pide como último parámetro pues el tamaño de la estructura de direcciones que se está utilizando para aceptar al cliente. Entonces esa es una variable de tipo socket length, donde se almacena el tamaño de la estructura para saber si se está trabajando con la pila de IPv4 o con la pila de IPv6, que se pueda leer completa la dirección y el puerto de quien se conectó con nosotros. Entonces para eso declaramos esta variable. Una vez que un cliente se conecte, si yo quiero mandar imprimir la dirección y puerto de quien se conectó conmigo, pues acuérdense que los datos están en una estructura de tipo socket address storage y está en formato de bytes. Entonces, para pasarlo a cadena, requiero de estas dos cadenas, ¿no? Host buffer y service buffer. Con la función getNameInfo, relleno, bueno, extraigo la parte de la IP y la parte del puerto en formato de texto. Entonces, declaro mi variable de tipo addressInfo, así como los dos apuntadores, uno para obtener el inicio de la lista ligada que me va a devolver la función getAddressInfo y el otro para recorrer nodo por nodo esa lista ligada. Declaro mi variable de tipo socketAddressStorage que voy a usar cuando invoque a la función accept para guardar ahí la dirección y puerto del cliente en formato de bytes. Obtengo el tamaño de la estructura que se va a utilizar para hacer la accept. Declaro el temporizador que voy a utilizar para preguntarle al selector, para ponerlo a revisar la tabla de descriptores de entrada y salida. Declaro mis conjuntos, el tipo fdset. Este es el mensaje que voy a mandar una vez que alguien se conecte conmigo. Le voy a mandar esa cadena que dice un mensaje utilizando socket no bloqueante, ¿no? Creo mi arreglo de clientes, aquí está. Creo mi arreglo de clientes de tamaño fdset6, que quedamos que va a ser de 1024, ¿no? Limpio mi estructura de tipo addressinfo y empiezo a rellenar los campos que me interesan. El dominio en el que va a trabajar el socket, que es el de internet, el dominio de internet de IPv6, y acuérdense que muchas de las veces en el lado del servidor, si habilitas ese dominio, pues con ese basta para que puedan trabajar las dos pilas de manera simultánea, la de IPv4 y la de IPv6. El tipo de socket, que va a ser un socket de flujo, como es un servidor que voy a asociar a un puerto en particular, mediante la función bind, pues necesito avisar prendiendo la bandera addressinfo passive. El protocolo de transporte que va a ser IP Proto TCP, pero lo especifico como un comodín y que el sistema operativo elija cuál es el protocolo de transporte que va con el tipo de socket stream, y ya, ¿no? Invoco a la función getAddressInfo, validando el puerto al que va a intentar conectarse el servidor, y no nada más validándolo, lo va a validar y en caso de estar en rango, pues de una vez va a quedar ya precargada esa información en las estructuras de direcciones que me devuelva la función getAddressInfo. Entonces, si la función getAddressInfo me devuelve 0 aquí, significa que sí se encontró al menos una estructura de direcciones válida para crear mi socket. Entonces recorro la lista ligada que me devuelve aquí la función getAddressInfo. La recorro mediante el otro apuntador y ese apuntador inicialmente va a empezar por el primer nodo de la lista ligada. En cada iteración se va a mover al siguiente nodo de la lista ligada hasta llegar al final, que es el nulo. Y con cada una de esas estructuras de direcciones va a intentar crear el socket, tomando de esa estructura de direcciones el dominio, el tipo de socket y el protocolo de transporte. Si no se puede crear el socket, pues hace un continuo para moverse aquí en este nodo, ver si sí se puede crear el socket. Si sí se pudo crear, pues le voy a modificar dos opciones de socket. La de socket reuse address la voy a habilitar, la de IPv6 v6 only la voy a apagar. Y después voy a configurar mi socket en modo no bloqueante. Para configurarlo en modo no bloqueante, acuérdense que basta con que invoque dos veces a la función control.
¿Por qué function control? Porque acuérdense que la función IO control no es un estándar portable, no es un estándar POSIX. Entonces, a lo mejor en la máquina que lo están corriendo no tiene incluida esa función. Entonces, usamos una función que sí aparezca en todos los compiladores de C, que es function control. Acuérdense que la primera vez que lo invocamos es para leer el descriptor de entrada y salida y su bandera de estado para saber si está trabajando en modo bloqueante o no bloqueante. Y la segunda vez que lo invocamos con el comando set flag, vamos a establecer esa bandera en modo, bueno, lo vamos a abrir, por eso es la O de open, a abrirlo en modo no bloqueante. Entonces ahí asumimos que mi socket ya está creado, ya está configurado en modo no bloqueante. Lo voy a asociar al puerto 1, 2, 3, 4 aquí con la función bind y el puerto ya quedó precargado desde la función getAddressInfo en la estructura de direcciones. Por eso es que de la estructura de direcciones que estoy usando o que estoy validando en el for, de ahí mismo estoy tomando el puerto. Y entonces, si ya tengo creado el socket, si ya está configurado en modo no bloqueante y si ya está asociado al puerto, pues ya no tengo, ya me quedo con ese socket, ya no tengo por qué seguir buscando. Entonces hago un break para salirme del for, donde estoy recorriendo la lista ligada, y libero la memoria asociada a la lista ligada. Si hubiera recorrido la lista ligada sin encontrar un socket válido, que hubiera sido esta situación, pues finalizo y acabo la aplicación. Pero como no es el caso, entonces abro el puerto para que empiece a escuchar conexiones entrantes, y aquí le estoy intentando definir un backlog del tamaño de fdset size, o sea, de hasta 1024 conexiones entrantes. Y después lo que voy a hacer es inicializar mi arreglo. Por eso aquí hago un for que va desde la primera entrada del arreglo de clientes hasta la última, ¿no? Que es fdset size -1. Entonces, cada una de las entradas del arreglo para el descriptor, acuérdense que la estructura cliente tiene dos campos, tiene el descriptor y tiene la dirección. En este caso, el puro descriptor lo voy a inicializar a -1. ¿Por qué a -1? Para saber que está vacío, que no tiene nada. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Entonces sería como limpiar el arreglo completo, que no hay nadie, ¿no? No hay nadie conectado todavía. Entonces, limpio mis conjuntos que voy a utilizar y empiezo a cargarles cosas, ¿no? Entonces, en este caso, el conjunto A lo voy a utilizar para lectura. Entonces, con fdset cargo el descriptor del servidor en el conjunto de lectura. ¿Por qué? Porque necesito saber cuándo ya pueda aceptar una conexión. ¿Cuándo la voy a poder aceptar? Cuando el descriptor del servidor aparezca en el conjunto de lectura. Entonces, en ese momento, el único descriptor que tengo es el del servidor. Entonces, digo que ese es mi descriptor más alto, con maxfd. Le aviso al usuario, ya estoy listo para recibir un máximo de fdset 6 conexiones. Ya sea que haga un ciclo forever, o en este caso un while true, en cada iteración le voy a estar preguntando al selector si ya hay algo que hacer. Entonces, acuérdense, en cada iteración, lo primero que hago es guardar una copia de mis conjuntos, y es lo que estoy haciendo ahí, ¿no? Guardo una copia de cada conjunto, fijo mi temporizador aquí a 1 segundo con 0 microsegundos, y consulto al selector con la función select. Le digo que va a revisar hasta la entrada maxfd +1, que en este caso es el descriptor de mi servidor. Hasta ahí va a llegar la revisión del selector en la tabla de entrada y salida. Va a revisar estos dos conjuntos, el de lectura y el de escritura, durante 1 segundo, por eso le fijé el temporizador, y después de 1 segundo me va a devolver cuántos descriptores ya están listos para realizar operaciones de entrada y salida. Si me devolvió 0, significa que al momento de después de revisar durante 1 segundo la tabla de descriptores, pues no había nada que hacer. Y si no hay nada que hacer, pues vuelves a preguntar, por eso es el continuo. Si hubo un error, pues ya te sales de ese while true y finalizaríamos la aplicación. Si sí hay algo que hacer, que es else, pues lo hacemos, ¿no? Entonces, para poder hacerlo necesitamos saber cuál de todos los descriptores es el que ya está listo. Entonces vamos a tener que preguntar uno por uno, tanto el del servidor como el de los clientes. Entonces empezamos primero preguntando por el descriptor del servidor con fdset. Si el descriptor del servidor ya aparece nuevamente en el conjunto de lectura, significa que ya se puede aceptar una conexión. Entonces la aceptamos. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, profe. Profesor. ¿Sí? Si a la hora de intentar aceptar la conexión me devuelve un descriptor no válido,
o sea, algo que está por debajo de 0, pues entonces significa que no se pudo aceptar esa conexión. Y si no se pudo aceptar, dado que estamos en while true, pues hacemos la siguiente iteración, ¿no? Aquí está. Hacemos un continuo para hacer la siguiente iteración. Si sí se pudo aceptar la conexión, entonces ya tengo aquí guardado el descriptor de esa conexión y tengo que guardarlo en mi arreglo de clientes. Entonces, antes de guardarlo en mi arreglo de clientes, lo primero que voy a hacer es recorrer el arreglo. Aquí, recorro el arreglo desde la posición 0 hasta la última posición del arreglo, tratando de encontrar la primera entrada vacía. Por eso estoy validando aquí, que esa entrada sea menor a 0, porque acuérdense que inicializamos a -1 todos los descriptores. Entonces, si un descriptor está en -1, significa que está libre, y ahí puedo guardar la información de ese cliente, su descriptor y su dirección. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Entonces, aquí es donde lo estoy guardando. Copio el descriptor y copio la dirección en esa entrada del arreglo. Pero antes de hacer eso, como voy a escribirle un mensaje a este descriptor, pues voy a habilitarle la operación le voy a habilitar el temporizador de cierre de canal. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer mi servidor es escribirle el mensaje y cerrar el socket. Y acuérdense que ya habíamos visto en el pasado que cuando tú haces un write y después de hacer el write haces el close, puede ser que los datos no se manden de inmediato porque yo puedo tener hasta 131.072 aplicaciones al mismo tiempo corriendo en red, transmitiendo y recibiendo datos por la misma tarjeta de red. Entonces puede ser que al momento que tú haces el write, haces la escritura, pues los datos no se van luego por la tarjeta de red, se quedan encolados en el buffer de la aplicación. Y ese buffer es como una cola de mensajes. Y de esa cola de mensajes se van a ir tomando los mensajes conforme la tarjeta de red se vaya desocupando, los va tomando y ya los va mandando, ¿no? Entonces, si para cuando se quiere hacer eso ya se cerró el socket, pues ya no existe el canal de comunicación por donde se iban a mandar los datos. Y no es tanto que no existe el canal de comunicación, sino que yo tengo una tabla de descriptores de entrada y salida y cada dato que se vaya a mandar, que esté encolado en esa cola de mensajes, cada dato debe de pertenecer a un proceso, precisamente para que el sistema operativo sepa qué proceso fue el que mandó qué dato. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, si está asociado al descriptor de ese proceso, porque un socket a final de cuentas es un proceso, a la hora que tú haces el close, pues estás matando ese proceso. Y si ya cuando se quieran mandar los datos que están encolados en esa cola de mensaje, ya no existe ese proceso, pues ya no los manda el sistema operativo. Y por eso es que nunca se mandarían los datos, ¿no? Ajá. Entonces, entonces por eso es que vamos a habilitar la opción de socket linger, esta que está aquí, que es el temporizador de cierre de canal. Para poder habilitarlo, declaro una variable de tipo struct linger, que es mi temporizador de cierre de canal. Esa estructura linger tiene dos campos, el campo linger on off, que con un 1 lo habilitas, con un 0 lo deshabilitas, y el campo linger linger, que es el temporizador en segundos. Entonces aquí técnicamente estoy habilitando el temporizador de cierre de canal y lo estoy fijando a 30 segundos. ¿Sí queda claro? Profesor. ¿Sí? Y aquí lo que estoy haciendo con la función setSocketOption es que a ese descriptor le voy a modificar la opción de socketLinger para habilitar el temporizador de cierre de canal para que una vez que se invoque a la función close, se espere hasta máximo 30 segundos antes de que se deshaga ese proceso, de que se cierre ese socket. Porque de otra forma ya no se van a poder mandar los datos que hayan quedado encolados. ¿Y por qué se hace? Porque el lenguaje sí es muy rápido. Dado que se compila a bajo nivel, pues las instrucciones se ejecutan rapidísimo. A diferencia de Python, a diferencia de Java, que son un poquito más lentos, ¿no? En el caso de Java, porque cuando haces la compilación, esa compilación no se baja hasta el lenguaje máquina, se baja un lenguaje intermedio que se llama bytecode, y ese bytecode se interpreta por la máquina. Pues es un poquito más lento. Y en el caso de Python me parece que es interpretado, ¿no? Cada instrucción. Entonces eso hace que también sea un poquito más lento, porque tiene que interpretar instrucción por instrucción. Entonces,
Por eso es que es tan rápido C. Y como es tan rápido, por eso es que muchas veces ejecuta rapidísimo el write y el close, y entonces ya para cuando se quieren mandar los datos ya no existe ese proceso, ya no se mandó. Y por eso es que aquí estamos habilitando ese temporizador de cierre de canal, porque vamos a hacer un write y después un close. ¿Sí queda claro? Profesor. Bueno, entonces, entonces nos quedamos en que aceptamos la conexión. Aquí copiamos en el arreglo, buscamos en el arreglo la primera posición vacía, aquí en este if, y ahí copiamos el descriptor de ese cliente y su dirección, y ya nada más para que el usuario que está corriendo la aplicación sepa quién fue el que se conectó, pues usamos la función getNameInfo para extraer de la variable de tipo socketAddressStorage en formato de texto la dirección IP y el puerto de quien se conectó, ¿no? Entonces, aquí hacemos una validación. Acuérdense que estamos recorriendo el arreglo aquí, en este for. Estamos recorriendo el arreglo desde la posición 0 hasta la posición FDZ6-1 para ver en dónde encontramos una entrada vacía, bueno, que no esté ocupada por otro cliente. Puede darse el caso que el arreglo ya esté lleno, en cuyo caso no encontraríamos ninguna entrada vacía, ¿no? Y eso es lo que estamos validando aquí. Si el contador que está recorriendo el for ya llegó al final del arreglo y no encontró ninguna entrada vacía, pues mandamos imprimir que pues, ya está lleno, ¿no? Hay demasiadas conexiones y entonces ya no se va a guardar esa conexión. ¿Sí queda claro? Profesor. Sí. Bueno, entonces ahora, ¿qué procedemos a hacer? Vamos, por cada set que nosotros hagamos, tenemos que registrar ese descriptor de esa conexión que se acaba de aceptar, lo tenemos que registrar en alguno de los conjuntos. En este caso, como vamos a escribir datos, por cada cliente que se conecte le vamos a mandar un mensaje. Entonces, una vez que se hizo el accept, ese descriptor lo estamos metiendo dentro del conjunto que está registrado para escritura, que es el conjunto B. Si se acuerdan, el A es para lectura, el B es para escritura. Entonces, con fdset registramos esa conexión que se acaba de aceptar en el conjunto de escritura para que cuando se valide con el selector, nos diga cuando ya podemos escribirle el mensaje a ese cliente. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Entonces, y validamos, ¿no? Si ese descriptor que acabamos de guardar es más alto que el descriptor más alto, pues actualizamos y ese va a ser nuestro nuevo descriptor más alto, que va a ser el tope hasta donde va a revisar el selector. Y después validamos dentro del arreglo. Si el índice en donde se insertó ese cliente es mayor que el último índice registrado del arreglo, pues es igual, ese va a ser nuestro nuevo índice más alto del arreglo, para que cuando hagamos el for para recorrer el arreglo, para ver qué descriptores ya se pueden ocupar para hacer operaciones de entrada y salida, no tener que recorrer el arreglo completo, sino solamente hasta donde haya clientes, ¿no? Hasta donde esté lleno. Entonces, por eso aquí hacemos esto, para validar solo hasta donde hay clientes dentro de nuestro arreglo. Y de hecho, esto lo estamos usando aquí. En este for, vamos a recorrer el arreglo de clientes desde el primero, desde la entrada 0, hasta donde haya clientes registrados en el arreglo. ¿Sí se ve? Y desde 0 hasta el maxi, que es hasta donde hay entradas ocupadas. Y para cada una de esas entradas, vamos a validar que no esté vacía esa entrada. Y si no está vacía, vamos a tomar ese descriptor y vamos a validar si ese descriptor ya se encuentra en el conjunto de escritura. Si ese descriptor del arreglo ya está en el conjunto, ya aparece nuevamente en el conjunto de escritura, significa que ya se puede escribir en ese socket. Y es lo que hacemos, escribimos, ¿no? Para mandarle su mensaje. ¿Sí queda claro? O sea, yo sé que es mucho código, pero trato de que sea lo más entendible posible la lógica. ¿Sí se entiende hasta aquí? ¿2, 3? Y entonces, bueno, entonces, si en este descriptor ya puedo escribir, pues escribo,
hago el flush para cerciorarme que los datos se manden. Y después de escribir hago el close. Por eso les decía que después de escribir hacíamos el close. Y por eso necesitaba habilitar el temporizador de cierre de canal. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Bien, entonces cierro mi socket, cierro el descriptor de tipo archivo asociado al socket. Como ya se cerró el socket, ya no necesito seguir revisando ese descriptor porque ya está cerrado. Entonces lo elimino del conjunto donde estaba registrado. Con fdclear saco ese descriptor del conjunto de escritura para ya no seguirlo validando. Y lo saco también ya del arreglo porque si ya cerró el socket ya no tiene razón de estar ahí. Entonces vuelvo a limpiar ese descriptor, esa entrada del arreglo a -1 y hago mi continuo para seguir revisando al siguiente cliente y al siguiente cliente y al siguiente cliente y al siguiente cliente. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Profesor. Bien, entonces, aquí en este if lo único que validé es que la escritura me devolviera algo mayor a 0. Pero acuérdense que la función write devuelve 3 posibles valores. 0, mayor a 0 o menor a 0. Si es mayor a 0, pues ya hicimos que se mandaran los datos, ¿no? Pero si es igual a 0, significaría que el socket en el que estoy intentando escribir está cerrado. O si me devuelve algo menor a 0, hubiera sido un error de escritura. Entonces aquí lo único que se validó es que se hubieran mandado los datos. El else es en caso de que no se hayan mandado los datos, o sea, que me haya devuelto 0 o que me haya devuelto algo menor a 0 la función write. Entonces simplemente imprimes que el cliente cerró su conexión y de cualquier forma, ¿no? Si ya está cerrado ese socket, pues lo eliminamos del conjunto de escritura para que ya no se revise, lo eliminamos del arreglo de clientes y ya, y hacemos un continuo. ¿Vale? Y eso sería todo, mi servidor. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Vamos a ver el lado del cliente. Este es el lado del cliente. Realmente este cliente no es no bloqueante, es el cliente común y corriente que hemos estado haciendo durante todo el semestre. Acuérdense que les dije que cuando trabajas con no bloqueante, basta con que configures como no bloqueante el servidor. El cliente no se necesita, a menos que del lado del cliente tú también requirieras hacer de manera no bloqueante pues varias operaciones de entrada y salida al mismo tiempo. Si es así, pues también lo configuras en modo no bloqueante, si de otra forma no se necesita. Ajá. Pues por eso este es un cliente común y corriente. Simplemente tenemos especificado que se va a conectar al puerto 1234, que es donde está corriendo nuestro servidor. Esta función que nunca utilicé, nada más es para saber la pila que estoy usando, si la de IPv4 o la de IPv6. Declaramos nuestra estructura adresinfo y los dos apuntadores para especificar los parámetros del socket que se va a crear y recorrer la lista ligada que nos va a devolver la función getAddressInfo, ¿no? Declaramos nuestro descriptor de nuestro cliente, las funciones n para saber cuántos bytes están recibiendo, la n1 creo que ni la usé, rb para saber cuánto me devolvió la función getAddressInfo y op para pagar una opción de socket. Aquí tengo declarada la dirección del servidor al que me voy a intentar conectar. Entonces limpio mi estructura de tipo addressinfo, especifico los parámetros del tipo de socket, del dominio, el tipo de socket, el protocolo de transporte, invoco a la función getAddressInfo, especificando y para que se validen y queden ya precargados la dirección y el puerto del servidor al que me voy a intentar conectar, van a quedar precargados en las estructuras de direcciones que me va a devolver la función getAddressInfo. Y si eso me devuelve 0, pues ya tengo una lista ligada que recorrer aquí. Y esa lista ligada, pues le asocio un apuntador al primer nodo para que empiece a recorrer desde el inicio de la lista ligada hasta que llegue al final y en cada iteración se mueva a la posición siguiente de la lista ligada. De ahí va a extraer la primera estructura de direcciones que encuentre y de esa estructura de direcciones va a obtener el dominio, el tipo de socket, el protocolo de transporte y con ese va a tratar de crear el socket. Si no se puede porque no es válida, hace un continuo, trata de crear el socket. Si sí lo puedo crear, entonces trato de establecer la conexión con el servidor, aquí, con la función connect, en el entendido que de ese socket que ya se creó,
voy a tratar de establecer la conexión y la dirección y el puerto ya quedaron precargados desde la función getAddressInfo en la estructura de direcciones que estoy ocupando en ese momento, que es la que estoy recorriendo del nodo, del apuntador, a donde está apuntando el apuntador que se va moviendo, ¿no? A través de la lista ligada. De ahí tomo la dirección y el puerto y el tamaño de esa estructura de direcciones para intentar conectarme. Si no me pudiera conectar, pues hago la siguiente iteración del for, me muevo al siguiente nodo de la lista ligada y veo si con la siguiente estructura de direcciones tanto puedo crear el socket como me puedo conectar. Si ya me pude conectar, pues ya dejo de recorrer la lista ligada, hago un break, libero la memoria asociada a la lista ligada y le aviso al usuario que ya estoy conectado, que estoy esperando a que llegue el mensaje que me va a mandar el servidor y la voy a guardar aquí, en esta cadena. Entonces limpio mi cadena y hago el read. Hago el read para hacer la lectura desde el socket y los datos van a quedar pues, ya guardados aquí en este buffer. Y ya simplemente imprimo ese buffer y ya. Es gran ciencia. ¿Dudas hasta aquí? O sea, toda la carga ruda pues, la tiene el servidor, ¿no? Porque es el que está trabajando en modo no bloqueante. ¿No hay dudas hasta aquí? No, profesor, de momento no. Bueno, pues vamos a probarlo. No, profe. Entonces, acuérdense que primero se tiene que compilar sc servidor nb.c -o servidor nb. Aquí ya no le tengo que pasar el -p-thread ni nada de eso porque ya no estoy usando hilos, ¿no? Solo estoy trabajando con el hilo del main. ¿Qué dice? Servidor NB. Es que me faltó el punto C. Punto C. Ahí está. Y luego compilo igual el cliente, gsc, cliente nb, punto C, -o, cliente, nb. Ahí está, ¿no? Entonces corro el servidor. Corro el servidor, dice que ya está listo para aceptar un máximo de pfset6 conexiones. Entonces aquí podemos ver cuánto mide pfset6. 1024. ¿Sí se ve? Sí se ve, Sí. Profesor. Entonces aquí vamos a correr el cliente. Cliente NB. Más déjenme ver. Esperando mensaje. Debería de haber mandado algo. A menos que haya dejado en la otra consola. Que tengo 3. Aquí algo. Pero no. Qué raro. Qué raro. O solo que le haya movido el puerto. A ver, espérenme. Déjenme lo edito otra vez para ver si le cambié el puerto a lo mejor. No, cliente. NB.c. Puerto 1, 2, 3, 4 y me estoy conectando a la 127.0.0.1. Ajá. Servidor NB.c. Puerto 1, 2, 3, 4 también. A ver. Solo que sea esto, pero no creo. Char, puerto. ¿Dónde está el timeline? El mensaje cliente, feliz size, bla, 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 bla. Aquí está. Puerto, es puerto. Puerto. Aquí está. Puerto, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. SC,
Ah, ¿qué dice? Ah, sí. Me faltó poner las comillas. Si es que es esto, porque la otra vez era esto. Aquí está, ¿no? Si era eso. Aquí está. A la hora de, a la hora de correr el servidor, dice que está listo para recibir un máximo de PFZ 6 conexiones. Y y a la hora que corro el cliente, dice conexión establecida esperando mensaje. Aquí me dice cliente conectado desde la dirección y el puerto en el que está corriendo mi cliente. Y dice que ya le mandó 41 bytes. Y de este lado me dice mensaje recibido y ahí está el mensaje. ¿Vale? Y podría correr otros clientes. ¿Dónde está? Por ejemplo, aquí. Correr otro cliente. Aquí debería de. Qué raro. Qué raro porque otra vez se quedó así. Será. Conexión establecida, esperando mensaje. Ah, a ver, espérenme. Espérenme. A ver. Está el sen. Acá abajo. Va a ser. Cliente conectado. Bla, 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 bla. Right. No, pues sí está el right. Es desde el descriptor del socket. Mandas el buffer. Mandas la longitud del buffer más el fin de cadena. Vamos a cambiarla. El socket, el buffer. Esta. Esto. Y vamos a cambiar cliente. En vez de hacer un read, vamos a hacer un receive. Connect. Receive. Línea. Ajá. N es igual a 0. Bytes recibidos. Y después de hacer la recepción, aquí, es línea. Línea en la posición. Dice que se recibieron n bytes. Entonces en la posición n. Ahí, fin de cadena. A lo mejor es que no está leyendo bien el fin de cadena. Y error en la función, bla, 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 recibidos, mensaje recibido. Está. A ver. SC, servidor ND.C menos O. SC, cliente. Ah, ¿qué dice? Error to few receive. Ah, es que me faltó el 0. Nano. Cliente ND.C.
faltó el 0 en el recibo. Ahí está. Punto diagonal. Muy bien. Y punto diagonal cliente. Ahí está, ¿no? Estoy corriendo varios clientes y de todos me está recibiendo el mensaje, ¿no? ¿Sale? Entonces yo creo que el error era que no me detectaba el fin de cadena y por eso se quedaba bloqueado esperando ahí a que llegara el fin de cadena. Pero ya está jalando ahí bien. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profesor. Bueno, entonces, la clase que viene vemos otros 2 ejemplos. Bueno, 3 ejemplos. Falta ver el del eco, falta ver uno con sockets de datagrama y falta ver uno con sockets de multidifusión. Entonces, la clase que viene vemos los otros 2 ejemplos, ya para que quede más clara la parte esta de los sockets no bloqueantes, que de hecho la receta de cocina para los sockets no bloqueantes en C es prácticamente la misma, ¿no? Entonces, creas tu socket, lo configuras en modo no bloqueante con function control. Si es un socket de flujo, tienes que crear un arreglo de descriptores para saber todos los descriptores que vas a tener que validar y todos los validas para la operación o para las operaciones que tengas que realizar. A lo mejor nada más necesitas escribir, a lo mejor necesitas escribir y leer de esas conexiones, pues son las operaciones que tendrías que validar con FD y set. Si el descriptor de ese cliente aparece en el registro, en el conjunto de lectura, pues lees. Si no, si aparece en el conjunto de escritura, pues escribes. Y la lógica se parece mucho a la de Java. Ya que hiciste lo que tenías que hacer, pues haces un continuo para hacer la siguiente iteración del while y atender al siguiente cliente, ¿no? Pero aquí sí se nota que sí tenemos que ir atendiendo cliente por cliente, haciendo el barrido uno por uno, no como en Java, que insisto, tengo el método channel y punto channel y ya me devuelve de inmediato la referencia del descriptor en el que ya puedo hacer esa operación de entrada y salida. Aquí yo no sé y por eso tengo que hacer el barrido completo. ¿Sí se entiende? ¿Sí se queda, bueno, sí queda claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ya son las 4:23. No me va a dar tiempo de dar el siguiente ejemplo porque si ya vieron que están algo larguitos y de hecho está más largo el que viene porque es el del eco y hay que hacer varias validaciones. Entonces, insisto, se los doy la siguiente clase y por hoy sería todo. Entonces, si ya nadie va a entregar nada, pues tengan muy bonita tarde y nos estaríamos viendo por